Pues sí, vamos a proceder, por tanto, con este bloque que ha iniciado tan brillantemente Natalia. Así que vamos a mantener el super nivel con la siguiente intervención, que corre a cargo de María Ángeles Blanco, del Centro de Estudios de la Real Academia Española. Y su intervención tiene el título de Más allá de las grafías, acentuación, puntuación y uso de la mayúscula en el DRAE 1869, 1884 y 1899. Cuando quieras, María Ángeles, tienes la palabra. Muchas gracias, Cristina. Bueno, tengo que puntualizar primero que el título definitivo es Más allá de las grafías, la acentuación en el DRAE. No sé si me veis o me escucháis. Sí, te vemos y te escuchamos, sí, sí. Voy a compartir pantalla, a ver si lo veis, por favor, porque no estoy muy pegada en estas líderes. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues empiezo. Como veis en la diapositiva preliminar, el título de mi aportación es un poco más breve que el que has dado, aunque la que tú has dicho no es inexacta y tiene una explicación. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi contribución en esta etapa del proyecto viene a completar la investigación de Natalia Terrón sobre la ortografía de las letras, porque creo no solo de grafemas vive la ortografía. En las ortografías, junto al conjunto de directrices que regulan el uso de las letras, aparecen otras que regulan el uso distintivo de las letras mayúsculas y minúsculas, su sistema de los signos ortográficos, tanto los signos diacríticos como la tilde, como los signos de puntuación y los auxiliares. Es un sistema que regula la formación y el uso de los distintos tipos de abreviaciones, o el que regula la unión y separación de palabras, es decir, el uso de blancos. En el estudio que titulo Más allá de las grafías, quiero atender a tres de estos subsistemas. El de la acentuación gráfica, no prosódica, porque bueno, ahora estamos en el ámbito de la ortografía, no de la prosodia, el uso distintivo de mayúsculas y minúsculas y el uso de signos de puntuación y auxiliares. Estos contenidos forman parte tradicionalmente de los tratados ortográficos, como se constata, por ejemplo, en el discurso proemial de la ortografía, que forma parte de los preliminares del Diccionario de Autoridades, cuya primera parte se titula Modo de puntuar las cláusulas, señalar los acentos y escribir donde toca letras mayúsculas o versales. El tratamiento de estos contenidos no ha sido equilibrado, pues tradicionalmente la atención a los grafemas ha copado las páginas de los tratados de ortografía y de los estudios ortográficos. Así, de las 7 partes del discurso proemial, 5 se dedican a la ortografía de las letras, en total unas 17 páginas. En apenas 4 páginas, se concentran todas las normas sobre los 3 aspectos que nos ocupan: acentuación, puntuación y mayúsculas. Y un último apartado se dedica a la división de palabras al final de línea, al uso del guión. Es cierto que esta sucinta atención va cambiando a lo largo del siglo XVIII, de manera que llegamos al XIX con el panorama que muestra este cuadro. Si en la primera edición de la ortografía, la de 1741, se dedicaba menos de un 2% al tratamiento de la acentuación, menos de un 1% al de la mayúscula y algo más del 2% al uso de los signos ortográficos no diacríticos, en la primera edición del 19, la octava edición de la ortografía, de 1815, el panorama ha cambiado y estos porcentajes han llegado a más del 10% en el caso de la acentuación, al 3, casi medio por ciento en las mayúsculas y a un tercio de la obra en el caso de la puntuación y los signos auxiliares, lo cual muestra un notable incremento. A fin de siglo, la atención a la acentuación y a las mayúsculas se sigue incrementando hasta el 16% en el caso de la acentuación y el 10% en el caso de la mayúscula. Como podéis ver en este cuadro, de los tratados ortográficos del 19 hemos seleccionado los verdaderamente relevantes, pues como ya acaba de explicarnos Natalia, es el siglo XIX un siglo de profusión de publicaciones ortográficas. No voy a detenerme mucho en esta parte porque la ha explicado Natalia perfectamente. El prontuario de 1844, la primera edición del prontuario, es el que está vigente cuando se publica
el diccionario de 1869, la primera de nuestras ediciones, mientras que el modelo de 1880 es el que precede a los diccionarios de 1884 y también al de 1899. Porque las ediciones de la gramática que median entre 1880 y final de siglo son o bien algún submodelo o bien reimpresiones, según la clasificación de las gramáticas que hace Gómez Asencio. El prontuario, como decimos, es el texto ortográfico vigente cuando se publica el DRAE de 1869 y la gramática de 1880 o alguna de sus reimpresiones es el texto vigente al publicar la 12ª edición del DRAE. En los cotejos que en el marco del proyecto se han llevado a cabo entre las 3 ediciones del DRAE con respecto, o sea, partiendo, como ha dicho Gloria, de 1852, junto a los cambios grafemáticos que nos ha explicado Natalia, se documentan cambios en la acentuación gráfica, en el uso de las mayúsculas y en el uso de los signos de puntuación y auxiliares. Con más allá de las grafías, pretendemos investigar si hay vínculos entre el diccionario y la ortografía en estos otros subsistemas que no son las letras. En este trabajo y en la publicación que estamos preparando me centraré en la acentuación gráfica, aspecto que presenta cierto grado de complejidad. En trabajos posteriores, mi intención es centrarme en el uso de la mayúscula y en los signos de puntuación y auxiliares. Cabe señalar que en la segunda mitad del siglo XIX, la Real Academia Española está en pleno proceso de redefinición de los criterios de acentuación gráfica, que por otra parte son muy polémicos y generan abundantes publicaciones. El objetivo al definir las reglas de acentuación gráfica es ayudar a la identificación de la sílaba tónica, pero evitando la proliferación de tildes en los escritos. Establecer un equilibrio entre la utilidad de la escritura de la tilde y el principio de economía. El principio de economía justifica, por ejemplo, que antes de la gramática de 1870, en la parte ortográfica, está claro, no se tildaran los superlativos, pese a ser esdrújulos, o que los patronímicos terminados en "ez", como Pérez, López, pese a ser llanos terminados en consonante, tampoco se acentuaran. Son voces frecuentes en la lengua y los académicos consideran que la identificación en ellas de la sílaba tónica no supone un problema para el hablante. La búsqueda de este equilibrio da lugar a cambios de criterios para ir perfilando a lo largo del siglo una serie de normas que acaben siendo sencillas y no sujetas a la voluntad del que escribe. Unas reglas comunes e inequívocas, una norma acentual. En este sentido, cabe señalar una evolución en el grado de normatividad que ofrecen los textos ortográficos a partir de 1844. Tanto el prontuario como la ortografía que aparece en la gramática de 1870 resultan más laxos a la hora de establecer las directrices acentuales que la gramática de 1880. Así, en 1844, tras explicar las reglas acentuales, se advierte sobre la posibilidad de escribir tildes no prescritas por las normas, cuando se dice: el poner acento en las sílabas que según las reglas antecedentes no se acentúan es una superfluidad, pero no puede calificarse de defecto. Por su parte, en la gramática de 1870 se indica, no referido especialmente a la acentuación, que la nueva ortografía respeta en lo sustancial la doctrina corriente consignada hace años en el prontuario, que pudiera llamarse oficial, y seguida en el diccionario y demás publicaciones de la Academia. Pero tampoco han dejado de admitirse algunas pequeñas novedades, ni de proponerse otras que han parecido convenientes por si el uso las acepta y sanciona. En el apartado de la acentuación, concretamente de la gramática de 1870, se combinan prescripciones con el uso del presente, como se acentúa, se pone acento, no lleva acento, con descripciones del uso acostumbrado, como se usa poner acento, se suele poner acento, y en ocasiones el uso aquí se opone al principio fundamental de la acentuación, y prescripciones y descripciones se combinan con sugerencias, como puede necesitar acento, tal vez necesitan acento,
convendría poner acento. Una descripción del uso acostumbrado es el que aparece referido al solo, al que se señala el polémico solo, que se acentúa por costumbre en 1870, pero que no tendría que acentuarse, puesto que es una palabra tónica con dos categorías gramaticales diferentes. Y en cuanto a las sugerencias, pues se señala que tal vez necesiten acento los demostrativos cuando aparecen separados de las voces a que se refieren. En la gramática de 1880, la exposición de las reglas tiene un carácter claramente normativo. Desaparecen las sugerencias y la redacción abundan en presentes del tipo se acentúa, no se acentúa, exceptúanse, perdón, y también en el futuro usado para expresar órdenes como llevarán acento, deberán llevar acento. Esta normatividad de 1880 está expresa en la advertencia preliminar del diccionario inmediatamente posterior, el DRAE de 1884, que pone el foco en la acentuación. Cuando dice en su advertencia, la nueva ortografía observada en el libro no consentirá ya dudar acerca de la verdadera prosodia de ninguna de las palabras en él incluidas. El diccionario se postula, pues, como herramienta ortográfica para una correcta acentuación, cuyas reglas se han fijado en 1880. Los principales grupos de palabras afectados por los cambios acentuales en la segunda mitad del 19 son los pares consecuencias gráficas idénticas que solo se distinguen por su acentuación, es decir, los casos de tilde diacrítica, las palabras terminadas en consonante, concretamente en N y en S, y las palabras con secuencias vocálicas, diptongos o hiatos. Otros grupos de palabras cuya acentuación también cambia son las palabras compuestas, los superlativos y las palabras extranjeras, entre las que se incluyen los latinismos. Nos centraremos, por dar algunas pinceladas en esta charla, en algunos casos de tilde diacrítica y las voces terminadas en consonante. Se oye un ruido, un martilleo continuado, no sé si es... Pues pueden ser mis folios, no lo sé, voy a intentar quitarlos, no sé. Vale, es que he mirado y todo el mundo tiene el micrófono desconectado, entonces tiene pinta de que algo le estás dando sin querer al micrófono, perdona. Pues no lo sé, a lo mejor es el paso de los folios o no lo sé. Bueno, intentaré... Ahora mismo no se escucha. Vale, intentaré estarme quieta. Perdona, te he interrumpido. Nada, tranquila. En este cuadro, volvíamos, he consignado los monosílabos con tilde diacrítica que se recogen en las ediciones de la ortografía desde el prontuario. Bueno, en el prontuario y en las gramáticas del 70 y del 80. En el prontuario, como vemos, a la lista que se recogía tradicionalmente se añade el pronombre personal tú. Pero no es una verdadera novedad de la ortografía del prontuario. Tú está en el DRAE desde la segunda edición, desde 1783, aunque tiene un tortuoso periplo en el diccionario, en parte debido a los cambios en la macroestructura. Como veis aquí, desde 1783, el lema es el pronombre personal tú, acentuado, y su tercera acepción es el posesivo, tú, que aparece sin acentuar convenientemente, con dos ejemplos en el que se ve claramente el uso, tu casa, tu hacienda. Los problemas por los cambios en la macroestructura aparecen prácticamente en todos los casos de tilde diacrítica, pues la ausencia de los sublemas hace que caigan sobre el lema único formas tónicas y átonas, como ocurre en 1791. Al desaparecer los sublemas, la entrada queda encabezado por el pronombre personal tú con tilde, cuya tercera acepción es el posesivo. Solamente en este caso el ejemplo es el que nos indica que esta forma no lleva tilde. Por otra parte, al restituir los sublemas, son frecuentes los olvidos, de manera que pueden aparecer sublemas con tilde, como en este caso de 1803, y ejemplificaciones sin tilde. Por ejemplo, en la tercera acepción de tú, de nuevo, el posesivo aparece con tilde en el sublema, en la subentrada, pero sin tilde en los ejemplos que vienen repitiéndose desde 1783.
En el caso de tú, la acentuación queda clara en la octava edición, en el que se incorporan dos entradas independientes, una para el pronombre personal y otra para el posesivo, sin tilde. Los nuevos casos de tilde diacrítica, esto en cuanto al prontuario, vemos que no es una verdadera novedad el uso de tú con tilde en el prontuario. En cuanto a los casos que añade la gramática de 1870, como veis son abundantes, de, más, al, nos y las notas musicales, la, mi y si, además de varios bisílabos. Luego os mostraré un ejemplo de uno. Casi todos ellos desaparecen en 1880, que solo conserva en la lista de pares de monosílabos con tilde diacrítica T y más. La historia de T es un poco más sencilla que la de tú en el diccionario. En 1822 aparecen todas las formas sin tilde, tanto el sustantivo como el pronombre, pero desde 1832 se acentúa el lema principal, que es el sustantivo T, pero como última acepción aparece un T ya sin tilde para definir el pronombre. Y de nuevo es 1837 la edición en la que aparecen dos entradas independientes. Como vemos de nuevo, la aparición en el diccionario es anterior a su presencia en la ortografía. La tilde diacrítica para distinguir el adverbio más y la conjunción más es una verdadera novedad de la segunda mitad del XIX, pero no es novedad de la gramática de nuevo, sino que se adelanta un año antes el diccionario de 1869. Como veis aquí, la entrada más del 52, bajo la forma sin tilde, aparecen las acepciones del adverbio comparativo y las de la conjunción adversativa. En cambio, en 1869 se dispone la información en dos entradas independientes con y sin tilde. Este cambio no solo afecta a la macroestructura del diccionario, por supuesto, en cada entrada en la que se utiliza el adverbio más, la edición de 1869 rectifica y pone tilde. En el caso de al, y es el último de los monosílabos que voy a mencionar, es curioso porque el diccionario no recogía la contracción de la preposición y el artículo, sino el pronombre al, que significa otra cosa. Lo recogía sin artículo en 1852, en el 69 lo recoge con artículo, con acento, con tilde, pero en la gramática, como hemos visto, de 1870 aparece como caso de tilde diacrítica y así se recoge en el diccionario de 1884, con una entrada por fin para la contracción y con otra para el pronombre. Esta doble acentuación permanece en el diccionario hasta hoy y, curiosamente, ni aparecía como caso de tilde diacrítica en la gramática de 1880, ni aparece en la actualidad. Y la razón es sencilla, es porque, como podéis ver, tiene la marca de antiguo en el diccionario. Entonces, la ortografía decide prescindir de mencionar estos casos. Podemos hablar, como veis, de cierto desorden en las ediciones del 19 en lo que al reflejo de la tilde diacrítica en el diccionario se refiere, hasta 1884, que en general se reproduce la norma expuesta en la gramática de 1880. En 1870, la gramática hace una labor recopiladora de los casos de tilde diacrítica recogidos a lo largo de los años por los diccionarios, y es la gramática de 1880 la que fija definitivamente el número de casos. Por poner un ejemplo de un caso de palabra bisílaba que se distingue tilde diacrítica, está el adverbio luego, equivalente a después, que se acentúa frente a la conjunción hilativa luego, con que no se acentúa. Y bueno, os traigo aquí un ejemplo en las definiciones de Escayola, que es una composición con la cual suelen cubrir los escritores las estatuas de estuco para que, dándoles luego colorido y pulimento, parezcan de piedra. Y en el caso de la conjunción hilativa, el ejemplo de entimema, como el sol alumbra, luego es de día. Esta
norma de este uso de tilde diacrítica evidente en la microestructura del diccionario no lo es tanto, no es tan evidente en la macroestructura, pues de nuevo, bajo una forma única, encabezada en este caso con tilde, aparecen tanto el adverbio como la conjunción. Esta tilde desaparecerá en las ediciones posteriores, tanto de la gramática como del diccionario. Me refiero ahora a un caso que en rigor no es de tilde diacrítica, pues aún sigue las reglas generales de acentuación. Aún, en la actualidad, cuando el adverbio aún es un adverbio de foco, equivale a incluso, a hasta, a siquiera, es una palabra monosílaba, por lo tanto no debe llevar tilde, y en cambio cuando significa todavía es bisílaba, con una vocal cerrada tónica y por tanto lleva tilde. Hasta 1869 ninguna de sus acepciones aún llevaba tilde, así se recoge en 1852, y la tilde es nueva en el 69. Curiosamente, se introduce un lema doble en el que la forma monosílaba aparece acentuada en la A y la forma bisílaba en la U. Y bueno, dentro del artículo tampoco sabemos qué acepción corresponde a cada acentuación. Es la misma, la gramática sí lo explica, la gramática posterior, y señala, es el mismo criterio evidentemente, que aún lleva acentos siempre, en la A si es monosílabo y en la U si forma dos palabras. En cambio, en 1880, la gramática quita la tilde a la forma monosílaba, de manera que aún, como en la actualidad, deja de acentuarse cuando equivale a hasta o incluso. Y el DRAE de 1884 presenta una doble entrada. Todas las acepciones están en aún sin tilde, pero hay una segunda entrada de aún con tilde que señala que corresponde al adverbio temporal y de modo. Bueno, este es un ejemplo de cómo la forma monosílaba, la acentuación que ha cambiado de la forma monosílaba se refleja en las definiciones del diccionario, de manera que en el 69 aún aparece con tilde en la A, la forma monosílaba, frente a su predecesor y frente a 1884, que recoge la norma expuesta en la gramática de 1880. Pasando a poneros algunos ejemplos de las palabras terminadas en consonante, bueno, es un gran grupo de voces que cambia su acentuación en el siglo XIX por la evolución de la norma sobre la acentuación de palabras terminadas en N y en S, y que afecta a todo el diccionario, o sea que implica miles de cambios en el diccionario. En 1844, en el prontuario, que es el panorama, digamos, la norma que hay que seguir en el DRAE de 1869, se acentúan todas las palabras llanas terminadas en consonante. Es decir, lo mismo se acentúa árbol que orden o que crisis. Las dos excepciones son los mencionados patronímicos, los Pérez, y también los plurales de sustantivos cuyo singular no se acentúa. Es decir, si mesa no se acentúa, su plural tampoco se acentuará. En cambio, no llevan tilde las palabras agudas terminadas en consonante, cualquiera que ésta sea, por ejemplo, tapiz, pero tampoco halcón y compás, excepción hecha de las formas verbales agudas terminadas en S y en N. O sea, serás y serán serían excepciones a esta regla general. En esta situación se encuentra el diccionario del 69, en el que, sin embargo, sí hay cambios en palabras con estas terminaciones, pero estos cambios que se producen con respecto a 1852 no responden a ninguna regla nueva, sino que tratan de corregir las inconsistencias que aparecían entre este y las reglas expuestas en el prontuario. De manera que pasa a acentuarse Judas o menos porque son palabras llanas terminadas en consonante y por tanto no deben acentuarse, y en cambio compás pierde su tilde porque es una palabra aguda terminada en consonante. El gran cambio
En 1870, perdón, el único cambio es que se anula la excepción de no acentuar los patronímicos y estos se asimilan al resto de las voces llanas terminadas en consonante, de manera que Pérez pasa a acentuarse. El gran cambio se produce en 1880, en el que edición de la ortografía en la que se prescinde de la morfología como criterio relevante para la acentuación gráfica. Así, todas las palabras agudas terminadas en N o en S, no solo las formas verbales agudas, llevarán tilde, por lo tanto, compás y halcón han pasado a llevarla, mientras que las palabras llanas de esa terminación dejarán de llevarla, como orden o crisis. Quedan así establecidas unas reglas sencillas, sin excepciones, que han llegado hasta hoy. La fijación de esta regla implica miles de cambios en el diccionario y se aplica a rajatabla en el DRAE de 1884. Bueno, este es un ejemplo de esta aplicación. En bailar, orden pierde su tilde en 1844, mientras que compás la recupera. También de acuerdo con lo estipulado en la gramática de 1870, los apellidos terminados en "ed" pasan a acentuarse, de manera que tanto cuando aparecen como voces internas como en la propia nómina de académicos preliminar del diccionario, lo que en el 69 no se acentuaba, como Pérez, Sánchez, López, pasa a acentuarse. Este último ejemplo de compurgador es una muestra de las dimensiones de la aplicación de los cambios acentuales en el diccionario. Si a la adición de tilde a las voces agudas terminadas en S, como purgación, según, opinión, unimos otro cambio que no hemos tratado, la obligatoriedad a partir de 1870 de tildar la vocal cerrada tónica seguida de una abierta átona, como en hacían, tenían, creían, etc., vemos que en una entrada de apenas 8 líneas se comprueban 8 cambios acentuales de una edición a otra. Con esto acabo. De igual manera que en la primera mitad del 19, en la ortografía de 1815, se produce una reforma fundamental ortográfica en el cambio de las letras, podemos hablar de una reforma importante de las reglas de acentuación gráfica en la segunda mitad del 19. Los criterios adoptados a partir de 1844 se publican con un año de diferencia en la 11ª edición del DRAE y en la gramática de 1870. El DRAE 1884, por su parte, expone fielmente las normas adoptadas en el texto ortográfico anterior y que se repiten se aplican igualmente en 1899. De ahí que no hayamos hecho referencia a este diccionario. Diccionario y ortografía, pues, se complementan en la exposición de la norma ortográfica. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, María Ángeles, por tu intervención. Esta interesante exposición. Abrimos de nuevo el turno de palabras. ¿Te preguntas? Hay una pregunta en el chat en el que Manuela del Carmen nos preguntaba, bueno, te preguntaba, que cómo se explicaba la A con tilde. No te oigo. Manuela de Carmen Rojas nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo se explicaba la A con tilde? Ah, sí. Bueno, ese es no solo la A, también la conjunción O y U, las conjunciones, su uso como conjunción se tilda y es verdad que la ortografía y la gramática es uno de los casos que señalan, es un uso por costumbre y además lo recalcan pese a ser palabras átonas y monosílabas, se acentúan por costumbre. Hay un momento, es que no recuerdo, no recuerdo qué ejemplo es, pero en el que una de las letras, curiosamente, la forma tónica no se acentúa y la forma átona sí. Y simplemente lo explican por costumbre. Y así permanece, no me acuerdo hasta qué edición, pero desde luego en todo el 19 siguen acentuándose, en todas las ediciones del 19. Eso es lo que, pero eso sí que, aunque la ortografía que aparece en la gramática de 1880, como os he dicho, evita
sugerencias y evita la descripción del uso y es más normativa, pero ahí no son capaces de ser normativos del todo. Eso se sigue conservando. De la misma manera que, pese a las críticas, por ejemplo, Eduardo Benot y seguramente otros estudiosos que todavía no he mirado, no se desaconseja, o sea, se sigue manteniendo el consejo o el uso por costumbre de la tilde en el solo y los demostrativos, aunque no tuviera ninguna razón objetiva. Muy bien, parece que Manuela te da las gracias, o sea que le has respondido Gracias a ella por preguntar. A la pregunta. No sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, si no hay nadie que levante la mano, que quiera intervenir mediante el chat, yo creo que hemos llegado a la segunda pausa de esta mañana. Está previsto, pues eso, unos 15 minutos. Yo creo que como faltan 10 para la siguiente, con 10 minutos tenemos suficiente. Así que nos vemos a la 1 menos cuarto de nuevo. Muy bien. Gracias. Gracias a todos.